Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, santos. Qué gozo de estar en la casa del Señor. Pueden tomar asiento, amados. Hechos 19, 1 al 7, lo leímos la semana pasada, lo volvemos a releer. Ahora estuvimos hablando, amados del Señor, del bautismo de Juan, y les dije que en estas 3 semanas, esta es la segunda, íbamos a explicar un poquito más sobre el bautismo y que iba a subtraer esta escritura, hermanos, porque nos iba a dar una luz y una oportunidad muy amplia para ver algunos errores doctrinales. Antes de dar lectura otra vez, déjeme le digo esto. Cuando una persona toma un texto y lo manipula sacándolo de su contexto, o sea, sin una comparación, sin otros versículos que lo respalde, sino que está buscando la manera de llevar una enseñanza, una interpretación propia y privada, eso es una desviación. En las desviaciones, amados, tarde que temprano comienzas a chocar, comienzas a tener muchos problemas para poder ajustar lo que crees al resto de la Biblia. Todos los movimientos, hermanos, sectarios nacieron precisamente en la interpretación de un versículo que fue manipulado al sentimiento, pensamiento, ideología, inclinación de una persona, pero que después, a la hora de tratar de explicarlo con el resto de la Biblia, ya no funcionó. Entonces, una de las cuestiones que se ha levantado muy fuerte, siempre lo ha habido, ¿verdad? Pero entre el cristianismo está el problema de la fórmula bautismal. Mateo dice, la palabra del Señor, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que Cristo nos dio. En el libro de los Hechos aparece, hermanos, la enseñanza que dice que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús nada más. Entonces de ahí alguien toma esos versículos y dice, la fórmula correcta es en el nombre de Jesús nada más. Pero de ahí tienen que agregar otra enseñanza para decir que la Trinidad no es real y no es existente. Y acusan a los trinitarios de tener un Dios de 3 cabezas. Porque no hay un entendimiento, amados. Hay gente que quiere tomar al Dios divino del cielo y someterlo a un entendimiento humano. No se puede, amados del Señor. Dios es omnisciente, omnipresente y es un solo Dios. Que su manifestación haya sido en 3 personalidades hacia nosotros es un misterio. Ahora bien, está en la Biblia, ese es el problema, que una vez que dices Jesús, no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo como persona, solo Jesús, entonces vas a tener muchos problemas para explicar un sinnúmero de versículos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí es donde se complican las cosas. Por ello es necesario que cuando vengas a la casa de Dios, vengas con un corazón limpio, honesto, humilde, a querer oír la palabra de Dios. ¿Por qué, amados? Porque, mire, mejor le leo la escritura. Dejo Hechos 9, 1 al 7, creo que lo voy a leer al último.
Pero la máxima autoridad que usted y yo tenemos es la Biblia, amados. No el magisterio, no la institución. Por eso le decía, no se trata de defender iglesia o nombre de iglesia o revelación o institución no, amados, no. Las escrituras. Ahora bien, mire lo que dicen las escrituras en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Porque la Biblia es nuestra máxima autoridad. Es la máxima autoridad, amados. Pero mire lo que dice la escritura en segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas. Las fábulas siempre han existido. La artificie siempre ha sido parte de muchos teólogos que quieren interpretar de una manera muy personal. Mire, ahí mismo dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad, porque nuestra doctrina es apostólica, porque el fundamento fue puesto sobre los apóstoles. ¿Estamos aquí todavía? Sígame. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahorita vamos a citar esto en Mateo capítulo 3. El versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Recuerde que 2 veces se dio esa voz, una en el bautismo de Cristo y la otra en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y luego dice el versículo 19, porque esto no se trata de fábulas artificiosas. El 19 dice, tenemos también, o sea, el fundamento fue puesto por los apóstoles, los que caminaron con Cristo, los que les fue otorgada la doctrina, la enseñanza, los que le vieron. Pablo fue incluido porque Pablo tuvo un momento en el cual se encontró en persona a Cristo, pero ya el resucitado. ¿Recuerda el camino a Damasco? ¿A Damasco era? Ayúdeme. Perfecto. Entonces el 19 dice, después de ese fundamento, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar en lugar oscuro. La única luz que nos ilumina es la palabra de Dios, amados. Por eso el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Él ilumina tu entendimiento. Él ilumina tu caminar. Es el Espíritu Santo el que trae la revelación. Por eso, amados, es importante que nunca te salgas de lo que la Biblia dice. Mira, vamos adelante. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque al último el Espíritu revela al corazón. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Santo Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Os le voy a decir qué tan poderosa es la palabra. Juan, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y todo lo que ha sido hecho fue hecho por él y para él. Ahora bien, ¿dónde encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento o aún en el Génesis? Oiga bien esto. Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase, y fue hecho. ¿Cómo se hicieron las cosas? Con la palabra que salía de la boca de Dios. Por eso Juan recibe la interpretación correcta diciendo: en el principio era el verbo, la palabra, y ese verbo se hizo carne y habitó entre, y vimos su gloria como la del unigénito. No, hermano, es que no hay confusión en ello. Ahora bien, negar la Trinidad es muy difícil, hermano, esconderla. Por más que leas la Biblia, vas a encontrar la manifestación personal de cada uno de los integrantes de la Trinidad. Yo creo que la más sobresaliente de las muchas que hay escrituras, podemos, por ejemplo, citar la de Mateo 3 una vez más, la cual recuerda segunda de Pedro. Pedro lo recordó. El capítulo 3 de Mateo, versículo 13 al 17, 3:13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, ¿qué tipo de bautismo expresaba Juan? El del arrepentimiento. Hablamos de eso la semana pasada. Amén. Es por eso que Juan le responde de esa manera a Cristo. Porque él dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Acuérdese que la palabra que él predicaba era esta: viene otro detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera. Amado del Señor, reconocía la divinidad del que predicaba, y de repente le aparece, se encuentran en el Jordán, y le dice Cristo: necesito que tú me bautices a mí. Era obvio que Juan se iba a negar. ¿Cómo yo, un mortal pecador, voy a bautizar al divino Señor? ¿Están siguiendo, santos? Ahora vamos aquí. Entonces dice: y tú vienes a mí, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. ¿De quién? De Dios. Cristo tenía que convertirse en pecador por causa de nuestro pecado. El Cordero perfecto, limpio de toda culpa, el que caminó cumpliendo la ley. Aquel, hermano, que nunca se le encontró mancha, aún ni en los juicios malos que se le hicieron. Fue aquel que tomó tu pecado y lo llevó sobre sus hombros a la cruz del Calvario. Entonces, ese Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario derrama su sangre, trae una justificación, una satisfacción de la justicia de Dios delante de él, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito,
para aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La fórmula de la salvación estaba sobre esa divinidad, para justificarnos a mí y a usted delante del Padre. Y ahí entra Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no se contradice, amados. Lo que pasa, hermanos, es que hay arrogancia, hay egoísmos, hay percepciones privadas, personales, porque a mí se me antojó y así tiene que ser. Nosotros no manipulamos la Biblia, amados. Deja que la Biblia hable al corazón del pueblo, porque la Biblia es poderosa, es como espada de dos filos que penetra el corazón, el alma, hasta los tuétanos. Mi trabajo como pastor no es tratar de interpretarle, es nomás predicarle, y el Espíritu Santo es el gran intérprete en el corazón de las personas. Si el Espíritu Santo no se revela a usted, no importa que yo haga, nada va a suceder. Pero si oyen la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, y el Espíritu Santo llega al corazón y trae convicción de pecado, de juicio, de justicia de Dios. Entonces Cristo le está diciendo: mira, Juan, no hay pecado en mí, pero yo estoy tomando tu pecado. Tenemos que cumplir la justicia de Dios. A eso vino Cristo, a cumplir la justicia de Dios. Entonces un justo tiene que morir por los pecados nuestros. Seguimos. Ahí está, con una claridad tan bella, tan hermosa. La salvación, hermanos, para la humanidad. No para discusiones. No para nosotros, hermanos, apoderarnos de una verdad o decir que nuestra es la verdad. La verdad sigue siendo, como le dije la semana pasada, Cristo Jesús. Él es. Usted y yo somos simples instrumentos en las manos del Señor, fallidos, erráticos, batallando, luchando, con dificultades, con deficiencias, y que si no fuera por su gracia y por el Espíritu Santo que nos sustenta, hace tiempo que hubiésemos ya desmayado. Siguen aquí. ¿Qué es lo que hacen esos conceptos, ideas religiosas, interpretaciones privadas? Se perfeccionan a sí mismos ellos como los únicos intérpretes. Y lo peor de todo, ¿sabe qué dicen? Que todos están mal y yo estoy bien. Con eso sale. Le voy a contar dos historias aquí rápido, a ver si no me salgo del meollo aquí de Mateo 3, porque tengo que volver aquí. La primera. Tenía un joven que venía de una iglesia unicitaria. Creció, pero nunca quiso nada, porque esas iglesias son muy golpeadoras, muy exageradamente, hermanos, extremistas. Ahora creo que han cambiado un poquito más, han sido más flexibles, porque las nuevas generaciones las perdieron. Creció este joven, no quiso nada, se fue al mundo, se casó, el evangelio llegó a su vida de una manera diferente, empezó a asistir, y de repente el muchacho quiere bautizarse. Llama a su familia y le da la buena noticia que se va a bautizar. Y lo primero que le comienzan a cuestionar: ¿y cómo te vas a bautizar? Entonces ya les explicó, porque asistió a las clases de bautismos de su servidor. Cuando ellos escuchan eso, armaron cielo, tierra, mar y todo lo que pudieron para evitar que se bautizara, porque el bautismo estaba mal para ellos. Por eso le dije la semana pasada, el bautismo no es salvífico, el bautismo es el contrato, el testimonio. El que salva es Cristo, la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado. Entonces,
el muchacho, después que vinieron a su casa y de alguna manera le estorbaron y no lo dejaron. Pasó el tiempo, el muchacho se enfrió y ahorita está en el mundo. ¿Por qué? Porque alguien peleó. Porque si no es en esa fórmula que ellos dicen, no entras al cielo. Entonces a mí me lo han dicho. Es que usted no va, usted va al infierno, me dijo. ¿Pero por qué? Oye, pero Cristo me salvó, yo lo confesé con mis labios, creí en mi corazón, me prometió que mi nombre estaría escrito en el libro de la vida, cambió, transformó mi vida. ¿Por qué me dejas afuera? Porque estás mal bautizado. Ah, caray, ¿y dónde queda la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario? La otra historia ya se las he contado, esa no se las había contado, pero esta que viene sí. Que mi vecina tenía una señora que le venía y le ayudaba en la limpieza del hogar y le asistía en algunas situaciones. Y ella llegaba todos los sábados a ayudarle. Y de tiempo en tiempo, porque fueron años que vivía ahí, la veía y la saludaba. Hola. Y cada vez que la saludaba, me hacía así. ¿En serio? Ahora, pues uno de amable, ¿no? Llevársela bien con la gente y los vecinos. Y a mí siempre me ha gustado las relaciones, el saludar, el ser amable, el buenos días. A veces entras al restaurante, ¿verdad? Y le dices a la gente, provecho. Y todos se te quedan, caray. Y lo le hacen hacia el plato, ¿verdad? En México todavía se acostumbran esos buenos modales. Usted entra a un lugar y dice, provecho. Ah, gracias, qué amable. Y es bien bonito ese ambiente de amabilidad. Entonces, pero no, nunca me hizo caso. Un día estaba por ahí haciendo cháchara en mi garage. Y luego, hermano, puse un canto en las grabadoras, aquellas viejas, ¿se acuerdan de cassette? Y ahí estoy cantando con Marcos Witt yo. No lo acostumbro mucho, pero ese día lo puse. Y en eso que va llegando y escucha la música y se acerca donde yo estoy. ¿Usted es cristiano? Le dije, sí, oiga, sí soy. Y empieza la predicación, amado del Señor. Me empieza a evangelizar y a invitarme a su iglesia y a hacer muchas cosas. Yo me quedé, no le respondí, le dije, qué bueno, adelante, siga adelante, Dios la bendiga. No quise entrar ni en discusiones ni intercambio de cuestionamientos. Pero después yo medité, si yo hubiera sido un miserable pecador, necesitado, que le extiendo la mano para que me salude, ¿no hubiera sido una buena oportunidad para acercarse a mí y haberme hablado del amor de Cristo Jesús? Pero en su mente no está el pecador, sino el proselitismo, ganar adeptos, buscar gente para amontonarla en un lugar para que le aplaudan a un gato que está ahí arriba. Discúlpeme, pero a ese punto hemos llegado. Se adora al hombre, no al Dios que está sobre el hombre. Y después yo pensé, dije, ¿por qué es así? ¿No es culpa de ella? Así fue enseñada. Así fueron enseñados. La iglesia se encerró en sus cuatro paredes. Y el pecador, que se pierda. Yo ya estoy adentro. Nomás hay que traer otros, pero de otras iglesias que ya estén de lucha, para crecer. Santo Dios. Ay, bendito Dios. Mejor no volvamos acá, sí, porque ya me enojé. Sí, pues ya me dio coraje. Ese otro muchachito que le conté, allá anda sin Cristo, de eso hace 20 años. Ya es abuelo. Sigue en la miseria todavía. Maldijo a sus hijos por olvidarse del evangelio y a los hijos de sus hijos. Y sabe que Éxodo dice que también la maldición visita hasta la tercera y cuarta generación. Oh, rompa esas maldiciones en el nombre de Cristo Jesús.
Reciba el evangelio con amor. Abra su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces le respondió: que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y el 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay un sinnúmero de versículos, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Juan 17, 1 al 5 nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿A dónde iba Cristo? A la cruz, amados, a cumplir. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Híjole, hermano. Esteban, Esteban está siendo apedreado. ¿Y qué miró? ¿Cuál fue la visión? Miro a Cristo sentado a la diestra de su majestad. Híjole. Es increíble, hermano, que tratemos de tapar el sol con un dedo. Pero uno de los versículos muy citados es el de Juan 14, 1 al 11, que a mí me encanta citarlo porque nos da una esperanza bien hermosa, hermanos. Pero Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice, Cristo otra vez hablando: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa parte es muy importante. Vuelvo a Hechos. Ahorita continúo la lectura. ¿Por qué se predicaba un bautismo? Bautícese en el nombre de Jesús. Si hay algo que miramos en todo el libro de los Hechos, es que aquellas personas que se les había predicado el evangelio eran judíos, y la mayoría eran judaizantes. El judío ortodoxo, el judío común de su tiempo, entendía el Antiguo Testamento al pie de la letra. Eran gente en su naturaleza muy apegados tanto a la religión como a lo que es la herencia de Israel, israelitas, hebreos. Ahora bien, el Antiguo Testamento siempre explicó muy bien al Padre y al Espíritu Santo. Siempre se entendió. Pero si hay algo que no podía este pueblo, era recibir a Cristo Jesús. Ahora, Cristo está en el Padre y es el Padre. El Padre es Cristo y está en Cristo. Pero siguen siendo personalidades individuales. Porque Cristo mismo dijo: es necesario que yo me vaya y os mandaré otro consolador. Cuando dice otro, esa palabra en el griego dice alguien igual a mí, como yo. Y luego otra vez dice: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu de Dios comienza a morar en ti, porque tu cuerpo se vuelve el templo del Espíritu Santo. Ve, hermano, ¿cómo no puedes? Desbaratas mucho. Entonces el bautismo era hacerle llegar a esta gente que era el Cristo, el Salvador.
Por eso quedó en el nombre de Jesús. Pero la fórmula de Cristo siempre fue la misma, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿tiene alguna validez o invalidez una fórmula o la otra? No, de ninguna manera, porque el acto de Romanos capítulo 6 dice que estoy sepultado juntamente con Cristo por el bautismo. Entiéndase esto. ¿Qué significa estoy juntamente sepultado con Cristo por el bautismo? Que cuando soy sumergido simboliza muerte, y cuando eres levantado simboliza resurrección. Ahora, cuando bajas a alguien a las aguas bautismales, obviamente las bajas en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús por esa persona. Y en el momento cúspide de la ceremonia del bautismo en agua, entonces se dictan las palabras de Cristo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el valor del bautismo? El contrato, la obediencia, el simbolismo de lo que sucedió en tu corazón, el testimonio que le estás dando al público de que moriste para el mundo y naciste para Cristo. ¿Le cayó el 20 ahora sí o todavía no? O todavía se quiere ir a volver a bautizar y luego se bautiza en el nombre de Jesús y luego viene, por si acaso ahora me vuelvo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, para asegurarme, dicen. La verdadera validez está en que naciste de nuevo para la gloria de Dios y tu nombre fue escrito en el libro de la vida, amados del Señor. Esa es la validez. Volvemos a Juan. Ya me lo suelto. ¿Aguantan tantito? Al cabo es todo lo que ve en Netflix lo puede parar. Lo puede. Ya no es como antes que, pastor, se me va a pasar la novela. No, ya. Le dice entonces, creen en Dios, crean también en mí. ¿En la casa de quién? De mi Padre. Muchas, ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí, porque nosotros sois el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí le va. Se la voy a tirar más. Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en un plural, a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué crees que eres tú? ¿Eres espíritu? ¿Eres alma? ¿Eres cuerpo? Y eres único. Ve cómo la gente... Hasta tú eres trinitario. Ahora, sin Cristo, tu espíritu estaba muerto. Ahora, el primer Adán trajo muerte. El segundo Adán, que es Cristo, según Corintios, trajo vida. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, aleluya. Es necesario nacer de nuevo. Pero decía Nicodemo, lo mencioné la semana, no lo entiendo. ¿Cómo voy a entrar otra vez dentro de mi madre y volver a nacer? Y tú eres de los maestros, de los que enseñan, y no entiendes esto. El que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando dice Cristo, vendré y me tomaré a mí mismo. Así como tú y yo, Padre, somos uno, así, Señor, que también ellos sean uno en nosotros. Híjole, qué linda es la palabra cuando abres tu corazón y con honestidad y con sencillez y permites que el Espíritu Santo traiga la revelación y no entrar en discusiones ni confusiones, herejías, enrollos.
Ya lo voy a soltar porque se va a ver la novela. Y si me fuere y prepararé el lugar, estoy en el 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. 5. Le dijo Tomás, Señor, un día vamos a hablar nomás de Tomasito, está buenísimo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy. Ahora, déjeme detengo aquí en el yo soy, porque la palabra yo soy, ese era el problema que tenían los religiosos cuando escuchaban a Cristo decir yo soy. Esa expresión le pertenecía únicamente a Jehová, al Dios que está en los cielos, a Yahvé, al Todopoderoso, al que está sentado en su trono. Y recuerde que el judío era muy, pero muy sujeto al Pentateuco, era muy sujeto, hermanos, a la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos habían leído y entendían bien que cuando Moisés preguntó, ¿quién eres? Cuando lo llamaba en aquel lugar, en la zarza, ¿se recuerda? Sigue la Biblia. Es que si no la lee no me está entendiendo. Pues. Tiene que leerla. Sí, pues es que está en la zarza. Y luego cuando lo va a enviar, Moisés comienza a cuestionar, pero ¿quién eres? ¿Quién le digo que tú eres? Ya le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Pero ¿cómo les digo? Diles que yo soy, Él, yo soy. Esa expresión hacía temblar, hermanos, el lugar, porque se estaba adjudicando este carpintero de Nazaret. Y decía el hermano de Pedro, Andrés, ¿de Nazaret puede salir algo? De lucha. No solamente de Nazaret, de Belén. Peor que Nazaret. Aldeitas insignificantes, de pesebres, de la carpintería. De allí puede venir. Y de repente aparece y dice, yo soy, el yo soy. Oh, eso, hermano, revolucionó todo. Y lo peor de todo es que cuando lo decía con tal autoridad. Con una autoridad, hermano, que imponía la gloria de Dios en sus palabras. Por eso Nicodemo se estremecía y se acercaba a él. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas si no estuviese Dios con él. Wow. Es el mismo Cristo ayer, hoy y por siempre, amados del Señor. El Todopoderoso. Entendamos esto. ¿A dónde vas? ¿Cómo podemos ser? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Sigamos la lectura. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a... No, sí leen. Aleluya. Ya dejé ver la Rosa de Guadalupe, ya. Dito sea, ya nos vamos, ya me voy. Porque hoy hay burritos, hermano. Ok, hicieron talentes burritos. A usted que no le echan lonche, mire. Compre para llevar, aleluya. Eso es pro templo. Siempre nos arreglamos para todo, ¿verdad, hermanos? Entonces le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed, aquí viene,
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Santo Dios. Y sigue toda la Biblia hablando de estas tres personalidades. Porque, por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, cuando se despide Pablo, él escribe estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Lo entendieron? Entonces ahora sí podemos ya empezar con la enseñanza que quedamos pendientes en Hechos 19, 1 al 7. Nomás lo vuelvo a dar lectura y oramos, sí, amados. Pero, amados del Señor, le dije al principio, si sacas un texto y formulas toda una teología de ese texto, la Biblia jamás te va a respaldar. Porque las santas profecías de las Escrituras no son de interpretación privada. Amén, amados. Hechos 19, 1 al 7 lo leemos y luego oramos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire qué interesante. No dice si recibieron a Cristo, dice recibiste el Espíritu Santo. Ese va a ser el tema para la semana que entra. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya lo explicamos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Sabe cuál es el problema? No, mejor lo dejo para la semana que entra, porque sí, para que vuelva, si es que quiere volver. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban y eran por todos unos 12 hombres. Era un grupo pequeño. Amados de Dios, ¿qué le quiero decir con toda esta enseñanza de esta tarde? Que la Biblia no es controversial, amados. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra es mi pan diario, amados del Señor. Es el alimento celestial. Es mi guía, es mi dirección. Porque cuando tú le das lectura, cuando tú meditas en ella, cuando tú la vives, la aplicas, se vuelve el manual de la vida. Se vuelve, hermanos, la forma de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, de ser ciudadano, de ser un hombre, una mujer de Dios, de asegurar la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén, santos. Así que no se ande peleando, ni vaya a otro lugar a bautizarse. Ya se bautizó. Mejor sirva a Cristo. Póngase de pie. Gloria sea al Señor.